Queridos estudiantes, reciban en primer lugar un cordial y afectuoso saludo en esta nueva semana de trabajo. Sabemos y somos conscientes de la situación que está atravesando nuestro país, pero aún así pues queremos enviar nuestro saludo fraterno a cada uno de ustedes e invitarlos a que continuemos con este trabajo en cuanto a las diferentes áreas del ciclo 2. Sabemos que muchos están atravesando por diversas circunstancias, unas más complicadas que otras, pero recuerden que el proceso de formación también es muy importante para que nosotros podamos salir adelante y obviamente optar por nuevas y mejores oportunidades. Recordemos también que Maestro Itinerante pues se une a, este, a esta voz de inconformidad frente a las diversas situaciones, pero no dejamos de realizar cada una de las actividades que semana tras semana venimos desarrollando. Recuerden, queridos estudiantes, que ya estamos en la fase final de nuestro proceso de formación. Estamos ya a pocas semanas de terminar este ciclo lectivo y es importante que cada uno de ustedes pueda irse colocando al día en las actividades que se encuentran atrasadas, las cuales obviamente las pueden consultar con cada uno de sus tutores. Iniciaremos entonces esta nueva semana comprendida entre el 10 y el 14 de mayo, en la que trabajaremos el área de ciencias naturales y educación ambiental. Nuevamente quiero recordarles que ya estamos trabajando con la fase 3 para que ustedes puedan apoyar este video con cada una de sus cartillas y su material de trabajo que se encuentra en su caja de herramientas itinerante. Entonces, para comenzar esta semana, iniciaremos mirando algunos temas específicos que se relacionan con el entorno físico, principalmente lo que corresponde a la materia, esa materia que ya la habíamos mirado, pero ahora profundizaremos un poquito más en relación a los estados y los cambios de esta materia, pero también a lo que representa la energía y las fuentes de transformación de esa energía. Iniciemos entonces. Ya habíamos hablado que materia era todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Pero que esa materia presenta muchas fases y muchos estados. Y dentro de esas fases y de esos estados hay unas propiedades y características que los hace ser únicos, diferentes, pero a la vez observables. ¿Listo? Entonces, dentro de esos estados de la materia, según aquí nuestro esquema, podemos encontrar 4 estados. Iniciaremos hablando aquí del estado sólido, que es el primero. Entonces nos dice que este estado sólido se caracteriza por la resistencia que éste tiene a los diversos cambios, tanto de forma como de volumen. Esto debido a que los átomos se encuentran fuertemente unidos a las estructuras cristalinas generalmente. Es decir, que sus partículas, sus átomos, se encuentran muy unidos, lo cual le dificulta fragmentarse con facilidad. ¿Listo? Esto no significa que no se vaya a fragmentar, se puede fragmentar, pero les estoy comentando que no con facilidad. ¿Listo? Entonces, dentro de este estado sólido, nosotros podemos tener el hielo, ¿cierto? Sabemos que nuestro hielo son cubos de agua, pero esos cubos de agua congelados se encuentran en un estado sólido, son muy resistentes a los cambios, obviamente siempre y cuando se mantenga su temperatura y tienen, en este caso, podríamos decirlo, una forma definida. ¿Listo? Primer estado de la materia, entonces, estado sólido. El segundo estado viene a ser el estado líquido. El estado líquido tiene una característica principal y esta característica se centra en fluirse y en adaptarse al recipiente que lo contiene, ¿sí? Este estado nos dice que se alcanza cuando obviamente se incrementa la temperatura que tiene un sólido y ese sólido se va a descomponer. Aquí como ejemplo traemos al agua. Pero, profe, ¿cómo así eso que le aumenta la temperatura? Si yo tengo el agua en estado sólido, que viene a ser mi cubo de hielo, y ese cubo de hielo lo someto al calor, obviamente este cubo de hielo se va a derretir, ¿cierto?
y al derretirse va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, si yo tengo un recipiente ancho, pues el agua se va a dispersar en todo el recipiente. Por el contrario, si tengo un recipiente muy angosto, entonces el agua va a tomar la forma del recipiente. ¿Listo? Entonces, básicamente, el estado líquido viene o se deriva de un estado sólido que al aumentar el calor se va a derretir y, como ya lo decíamos anteriormente, nos va a quedar en un estado líquido, ¿vale? Segundo estado de la materia, entonces el estado líquido. Vamos por el tercer estado. Este es el gaseoso. Nos dice que este está compuesto por moléculas que no están unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que este no tenga una forma definida. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un líquido hasta que se evapora. Entonces miremos que cada estado me va desencadenando otro, ¿sí? En el caso del estado gaseoso nos dice que en este ya existe una evaporación. Es decir, que si esa agua que yo tenía aquí en un estado líquido la someto a calor, ya se me va a empezar a evaporar y se me va a empezar a formar el gas, ¿sí? Es como si yo coloco a hervir un agua por lapsos de tiempo muy largos, ¿sí? Si yo la dejo hirviendo constantemente, voy a ir mirando que esa agua poco a poco se va a ir evaporando hasta que se seca. Entonces, a ese estado de evaporación del líquido, nosotros lo denominamos gaseoso. Entonces, tercer estado de la materia, estado gaseoso. Y el último estado que tenemos es el estado plasma. Este es un gas constituido por partículas, estas partículas que están cargadas por iones y que estos se encuentran libres y presentan efectos colectivos denominados o dominados por las interacciones electromagnéticas. Esto ya básicamente lo podemos ver como en las relaciones que se dan en el espacio, ¿sí? Por eso aquí el ejemplo de las estrellas y las constelaciones cuando hablamos del estado plasma. Profe, ¿y cuáles son los estados más comunes? Son estos tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces recordemos que el estado sólido tiene una forma definida, ¿cierto? Y que sus átomos se encuentran fuertemente unidos. En el estado líquido, este se adapta al recipiente que lo contiene, ¿cierto? Y este obviamente se obtiene cuando se aumenta la temperatura. Mientras que el estado gaseoso, sus moléculas no están unidas, es decir, están separadas, y en este vamos a obtener gas o vamos a obtener el proceso de evaporación. ¿Por qué? Porque lo hemos sometido a largas temperaturas o a temperaturas altas y esto produce que esa agua o que ese líquido se me convierta en un gas. ¿Listo? Entonces así es como tenemos nosotros los estados de la materia que nos permiten comprender y entender un poquito más cómo yo encuentro la materia en los diferentes espacios. ¿Listo? Entonces aquí viene como una gráfica donde se resumen todos esos estados de la materia. Miren que inicialmente aquí tenemos nuestros cubos de hielo, lo que les mencionaba. Estos están en estado sólido, ¿cierto? Si yo los someto a calor, estos se empiezan a derretir y pasan a un estado líquido. Pero si continúo sometiéndolos a calor, este estado líquido va a pasar a un estado gaseoso. O comúnmente cuando decimos cuando el agua está hirviendo, ¿cierto? Cuando el agua hierve, sale generalmente un vapor y ese vapor es el estado gaseoso, en este caso, del agua. ¿Listo? Pero entonces aquí hay unos nuevos términos que quiero que ustedes conozcan. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, se denomina evaporación, ¿sí? Del estado líquido al estado gaseoso lo llamamos evaporación. Pero cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, lo denominamos condensación. ¿Listo? Entonces tenemos dos nuevos términos: evaporación y condensación.
Ahora bien, cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido, lo llamamos fusión. Y cuando pasa de un estado líquido a un estado sólido, se denomina solidificación. Entonces, miren que hemos aprendido 4 términos nuevos: condensación, evaporación, fusión y solidificación, que también hacen parte de los estados de la materia. ¿Listo? Entonces esto para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo manejemos de ahora en adelante. Ahora bien, miramos un poquito lo relacionado en torno a la energía. Nos dice que la energía tiene un principio, donde ese principio nos dice que esta energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma. Y que a su vez esta energía es la responsable de todos los cambios que suceden a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y es la responsable de todos los cambios. Pero nos dice que hay 6 tipos de energía. Miremoslos uno a uno. Tenemos la energía mecánica. La energía mecánica es la que tienen los cuerpos en movimiento, ¿sí? Cuando obviamente va a interactuar lo que es el viento. ¿Listo? Entonces la energía mecánica se relaciona con los cuerpos en movimiento, principalmente los que tienen que ver con el viento. Segundo tipo de energía, la calorífica, es la que se presenta cuando hay calor, ¿sí? Un claro ejemplo es la estufa, ¿sí? Cuando usted prende la estufa, la temperatura aumenta y ahí obviamente vamos a obtener una energía calorífica. La energía luminosa es la energía que tienen los cuerpos que dan luz. El ejemplo más común pues es la bombilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las bombillas de nuestra casa nos emiten la luz y que esa luz nos permite ver o nos permite observar en los momentos o en los lugares oscuros. Tenemos la energía química. Esta energía química es la que tienen los alimentos o los combustibles. ¿Listo? Y dentro de esta energía química, como ejemplo, podemos tener el carbón. La energía eléctrica, esta es muy común. Esta es la que usan muchas máquinas para poder funcionar. Generalmente los electrodomésticos, ¿cierto? Por ejemplo, si usted necesita conectar su nevera, necesita energía eléctrica. Si necesita conectar su televisor, su computador, poner a cargar su celular, necesita energía eléctrica. Y la última es la energía sonora, que es la que se produce al hablar o tocar un instrumento, ¿sí? Entonces esa energía sonora es la que nos permite a nosotros escuchar, sea un sonido que emite una persona o sea un sonido que emite un instrumento. Entonces miremos que de esta manera nosotros podemos encontrar 6 tipos de energía que son muy comunes en nuestras actividades diarias y que de ahora en adelante ustedes ya las van a poder empezar a clasificar de acuerdo a sus características específicas. Entonces, energía mecánica, energía calorífica, energía luminosa, energía química, energía eléctrica y energía sonora. 6 tipos de energía. Pero también existe lo que se llama la fuerza. Profe, ¿qué es eso de la fuerza? Es todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de los objetos o los cuerpos. ¿Sí? Me va a cambiar, me va a generar un cambio esa fuerza. Entonces, cuando hay un cambio de forma, nosotros lo llamamos deformación. ¿Sí? Cuando hay un cambio de forma, lo llamamos deformación. Pero también nosotros tenemos cambios de movimiento o reposo. Por ejemplo, cuando movemos una caja, cuando movemos un mueble de nuestra sala, cuando movemos nuestra cama. Inicialmente estos cuerpos están en reposo, pero para poder moverlos nosotros estamos ejerciendo una fuerza. ¿Listo? Y que en este caso esa fuerza no me va a generar una deformación, sino que por el contrario me va a generar es un movimiento y un cambio de posición. ¿Listo? Nos dice que hay 2 tipos de fuerzas. La primera es por contacto.
Cuando el cuerpo ejerce la fuerza, está en contacto con los que lo reciben. Aquí miramos el ejemplo de un balón, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a patear un balón, va a haber un contacto. Ese contacto que ejerce mi pie contra el balón. Y que al poderlo patear, obviamente, pues el balón va a poder recorrer distancias. Dependiendo la fuerza, la distancia va a ser corta o va a ser larga. Y miramos el otro ejemplo de un carrito de supermercado. El carrito del supermercado necesita que se ejerza una fuerza para poderse mover, ¿cierto? Entonces, cuando yo ejerzo esa fuerza, si es muy fuerte, valga la redundancia, pues mi carrito se va a mover muy rápido. Pero si yo le ejerzo de manera despacio, pues voy a ir, o puedo, mejor dicho, caminar con él de manera fácil. Entonces, el tipo de fuerza, el primero es por contacto. Todo el contacto que ejercemos con un objeto o con un cuerpo para poderlo mover. Y el segundo tipo de fuerza es a distancia. Este es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia que lo recibe, ¿sí? Entonces, aquí una de las más comunes es la fuerza que ejercen los imanes. Sabemos que esta parte del electromagnetismo que ejercen nuestros imanes lo pueden hacer a una distancia determinada, cosa que por contacto nosotros directo con la cama, con el balón, con el carrito del supermercado no lo podemos hacer. Pero el imán, si yo tomo un imán a una cierta distancia, ¿sí? Y voy a traer un clavo, un alfiler, una aguja, lo puedo hacer desde una distancia determinada, ¿cierto? Entonces, de esta forma, hemos mirado también el concepto de fuerza y cómo ésta se relaciona con la forma o con el movimiento, teniendo en cuenta que hay dos tipos de fuerza, por contacto y a distancia. Ahora entonces entremos a desarrollar con base en lo que hemos visto teóricamente las actividades que corresponden a esta semana. Iniciamos con la primera actividad. Para esta primera actividad vamos a realizar esta pequeña lectura de Argemiro López, quien es un campesino y un líder ambiental del departamento de Nariño. Básicamente, Argemiro aquí nos pone una situación ambiental muy cotidiana de su región, donde obviamente ha influido lo que es el plan de desarrollo municipal, la construcción de unas vías, el cauce de un río principal y las consecuencias que esto ha generado ambientalmente para toda su comunidad. Entonces, para la primera actividad los invito a que leamos muy detalladamente esta lectura y con base a esta lectura entonces vamos a desarrollar la primera actividad. Esta consiste en construir una propuesta o una reflexión en torno a la situación de Argemiro que nos posibilite conservar los recursos naturales de su entorno, pero también sensibilizar a la comunidad del territorio. Es decir, yo voy a leer, voy a ver qué me está planteando Argemiro y con base en eso yo voy a construir una propuesta o voy a dar mi punto de vista para darle una idea a Argemiro de qué es lo que él podría hacer para conservar los recursos naturales, pero también para sensibilizar a la comunidad, en este caso, de Nariño o del territorio donde él habita. ¿Listo? Primera actividad. La segunda actividad es una sopa de letras. Esta sopa de letras se relaciona con los temas que hemos mirado, ¿sí? Energía, cambios de la materia y fuerza, palabras que ustedes van a poder encontrar en esta sopa de letras. La idea es que las podamos buscar y las vamos escribiendo de acuerdo a las que vayamos encontrando. Y finalmente tenemos una actividad relacionada con los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Si ustedes se dan cuenta, cada estado está marcado con un color. El estado sólido de color verde, el estado líquido de color azul y el estado gaseoso de color amarillo. Si ustedes se dan cuenta, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tenemos unos conceptos muy chiquiticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a lo visto teóricamente o a la explicación teórica de cada uno de estos estados,
van a leer ustedes cada uno de esos recuadros, ¿sí? Y de acuerdo a la información que les dé, ustedes lo van a pintar, sea de color verde, de color azul o de color amarillo, de acuerdo al estado que corresponda, ¿sí? Entonces, si aquí me dice, tiene forma y volumen constante, entonces yo voy a ver a cuál estado corresponde, si es al sólido, al líquido o al gaseoso. Supongamos que corresponde al estado sólido. Entonces, como el sólido me dice que es de color verde, yo voy a pintar el recuadro de color verde. Si en el segundo caso supongamos que corresponde al estado líquido, yo voy a pintar el recuadro de color azul. Y así sucesivamente con cada uno de estos conceptos, tanto los que están en la parte izquierda como los que están en la parte derecha. Y estas son las actividades que corresponden a esta semana. Recomendación importante, si tienen dudas o inquietudes, recuerden que también estamos los tutores para poderlas resolver de manera oportuna y de esta forma generar un trabajo en equipo, ¿sí? Como les digo, la duda, por más mínima que sea, por favor consúltenla con cada uno de los tutores para que de esta manera ustedes no se vayan con ninguna duda, sino que por el contrario haya una buena comprensión del tema. Entonces, con esto finalizo el video explicativo correspondiente a esta semana. Espero haya sido de su agrado, espero haya sido de su comprensión. Les deseo muchos éxitos en las actividades de esta semana y les envío un fuerte abrazo. Que tengan un muy buen resto de día.